sobrevivencia. Dios continúa en el comando de los acontecimientos. Eso es lo que afirma el salmista en el Salmo 103, versículo 19. Mira, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sí, Dios continúa en su trono. Continúa dirigiendo los destinos del mundo. Pero pastor, tal vez puedes preguntar, ¿y entonces por qué suceden tantas cosas malas en esta tierra? Por causa de la libertad que Dios les confió a los seres humanos. Libertad para decidir. Mira lo que dice Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Libertad, ¿entiendes? Libertad para escoger el bien o el mal. E infelizmente, por causa del pecado, el ser humano escoge con frecuencia el mal. Pero eso no significa que Dios haya perdido el control de las cosas. El Salmo 115, 3 afirma: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pero las cosas malas, ¿Él también las hizo? No, Él no las hace el hombre. Pero ¿no acabo de decir que Dios dirige todo? Sí, Dios dirige todo. Pero Dios dirige todo de dos maneras: inspirando o entonces permitiendo. Cuando el hombre no se deja inspirar, pues Dios permite que él haga tonterías. Cuando el hombre rebelde no se deja conducir por Dios, entonces Dios permite las decisiones locas de la humanidad, pero en ningún momento pierde el control. La última palabra siempre es la palabra de Dios. La historia, querido, la historia no es la sucesión de los aciertos o errores humanos. No es el simple desfile de los acontecimientos. La historia es el desarrollo de la voluntad de Dios revelada en la profecía. Dios sabe todo desde el principio y reveló su voluntad a los seres humanos. Mira lo que dice 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es a través de la profecía de su palabra que Dios desea dirigir los destinos del mundo. Si el ser humano le permite hacerlo, Dios dirige. Pero aunque el hombre no le permita, Dios es el Dios de la historia y nada sucede sin su consentimiento. ¿Pero qué tiene que ver esto contigo o con el momento difícil que estás viviendo? Mucho. ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas tu vida en las manos de Dios, ahora, si alguien te cierra la puerta, se te van a abrir 100. Si alguien es injusto contigo, a la vuelta de la esquina, Dios va a hacer justicia contigo. Si hay cosas que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Dios está en el control de la historia. No trates de manejar las cosas como tú quieres. Mataron a tu hermano, ahora tú matas al asesino. No es así. Dios está en el control de la historia. Tu venganza debería ser colocar tu vida en las manos de Dios, aunque sufras y llores, y deja que Dios conduzca tu vida, así como conduce los destinos del mundo. Porque cualquier cosa que tú hagas en un momento de locura, después te arrepientes. Nada mejor que colocar la vida en las manos de Dios. Vamos a la segunda parte de la lección. Hablaremos aquí específicamente de las profecías. Jeremías 1, 14 al 19 registra una profecía hecha para Israel. Mira, Jeremías 1, 14 al 19. Me dijo Jehová:
Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque yo convoco a las familias de los reinos del norte, dice Jehová, vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá, a causa de toda su maldad. Proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoró. Tú pues, ciñe tu cintura, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No te amedrentes delante de ellos, para que yo no te amedrente en su presencia, porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aquí está el papel de la profecía y del profeta. Mira, la historia, ya lo dijimos, no es solo el desfile de los acontecimientos, y a veces acontecimientos sin sentido, no. Dios está en el control del universo y conoce el fin de todo desde el principio. Y lo anuncia a través del profeta que emite la profecía. Pero hay que entender algo. La profecía no es la condenación divina. No es porque la profecía dice que las cosas tendrán que ser como son. Si fuese así, caeríamos en el determinismo, en el fatalismo, en el destino. Quiere decir, no seríamos libres, no podríamos escoger nada, porque vendríamos al mundo para cumplir algo que ya estaba escrito, ya estaba determinado. Querido, eso iría contra el amor de Dios, que nos creó como seres libres, capaces de escoger nuestro destino. La profecía no es determinismo, es más bien la descripción del futuro, de un futuro que el ser humano escoge, pero que Dios, por ser Dios omnisciente, pues sabe desde el principio. En otras palabras, es como si Dios te dijese, hijo, no sigas por ese camino, pero eres libre de decidir. Solo que si sigues por ese camino vas a terminar en el abismo, porque al fin del camino hay un abismo. Bueno, tú no le haces caso a Dios y sigues por ese camino. ¿Qué va a suceder al fin? Vas a acabar en el abismo. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo había dicho? No, sino porque tú elegiste ese camino. Entonces ahora volvamos al texto de Jeremías. Dios había anunciado la caída de Jerusalén. Pero Jerusalén no cayó porque Dios lo anunció, sino por causa de la desobediencia de los hijos de Dios. El fin no es por causa de la profecía. La profecía es la descripción de las decisiones del hombre. La profecía muestra que Dios está en el control de todo, inspirando o permitiendo, pero Dios está en el control. La tercera parte de la lección presenta la profecía de Daniel 2. Ahora mira, el objetivo de la lección de esta semana no es el estudio de Daniel 2. No nos vamos a perder en la profecía. El propósito es solo mostrar que Dios está en el control de la historia, y Daniel 2 muestra eso. En el sueño de Nabucodonosor se describe la historia del universo, desde los días de Daniel hasta la venida de Cristo. Reino tras reino, como después del imperio babilónico se levantó el imperio medo-persa, y después vino Grecia, después vino Roma, y como el imperio romano se hizo pedazos y después no se pudo más levantar otro imperio mundial. Todo esto está descrito en Daniel 2, con tanta exactitud, mira, que muchos creen que hubo un error de cronología y que Daniel habría vivido muchos años después y habría contado la historia y no habría pronunciado una profecía. Pero esos son argumentos sin fundamento, porque para eso Daniel tendría que estar vivo hoy, para saber que después de la caída del Imperio Romano, a pesar de todos los esfuerzos que muchos hicieron, no se levantaría más otro imperio universal. Ahora, lo que me impresiona
de Daniel 2 es el versículo 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué reyes habla Daniel aquí? De los reyes de nuestros días. De los días en que no se puede levantar más un imperio para dominar el mundo. O sea, de nuestros días. El Dios del cielo dice, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Oh querido, esto es asombroso. Y si todo el resto de la profecía se ha cumplido exactamente, ¿tú crees que este último acontecimiento final no se cumplirá? Esto está hablando de la segunda venida de Cristo. Y Jesús vendrá en nuestros días, en los días de estos reyes. ¿Para qué? Para colocarle un punto final a la historia del pecado. Esto trae y llena de esperanza mi corazón. La siguiente parte de la lección muestra que por detrás de la historia del mundo, en realidad está la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Desde el día en que Lucifer se levantó en el cielo, el conflicto cósmico entre el bien y el mal está entretejido en la historia del universo. Por detrás del dolor, de la angustia, de la muerte y de los momentos de dificultad que enfrentas, de alguna manera se encuentra la lucha entre Cristo y el enemigo de las almas. Apocalipsis 12, 7 al 9, dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde están hoy los ángeles caídos? Aquí en la tierra, tratando de llevar a las personas a formar parte del grupo rebelde. El campo de batalla es el corazón y la mente del ser humano. Dios llamando de un lado, el enemigo llamando del otro. En el libro de Daniel se encuentra ilustrada esa batalla. Hay dos ciudades en pugna, Babilonia y Jerusalén. Esas ciudades aparecen desde el Génesis y van hasta el Apocalipsis. Por detrás de ellas hay dos comandantes, Jesús de un lado y el enemigo del otro. En el libro de Daniel, Dios de un lado y Nabucodonosor del otro. Pero a pesar de todo lo que hace el enemigo para sacar a Dios de la historia, el Señor continúa en su trono, dirigiendo o por inspiración o por permisión, pero jamás pierde el control. Aunque desde el punto de vista humano a veces te parezca que Dios se olvidó de ti, no lo hizo. Está esperando el momento preciso para intervenir con poder en tu vida, si tú se lo permites.
Llegamos ahora al fin de esta lección hablando de la cruz en la historia. Mira, para entender lo que significa la muerte de Cristo y cómo ese acto de amor cambió el rumbo de la historia, necesitamos volver a leer Apocalipsis 12, 9. Pero esta vez también el versículo 10. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Piensa en las palabras: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí Dios relaciona la salvación con el poder y con la autoridad de Cristo. Pero la salvación tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz. Y la muerte, querido, es muerte. No hay figura más elocuente del dolor, del sufrimiento, de la humillación que lo que sucedió en el Calvario. Sin embargo, para Dios, esa muerte, esa humillación confirma el poder y la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo cambió la historia del mundo. Todos, hasta los incrédulos, hasta los ateos, los agnósticos, reconocen la historia como antes y después de Cristo. Pueden no creer, pero aceptan la historia. No pueden huir de ella. La muerte de un simple carpintero, de un loco revolucionario político con intenciones suicidas como ellos piensan, cambió la historia en dos. Eso es tremendo. Pero lo más extraordinario es que cuando el diablo pensaba que había vencido, Jesús con su muerte clavó la estaca fatal en el corazón del enemigo. Y el diablo sabe de esto. En 2 Corintios 5, 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El enemigo está vencido. No tienes, querido, que sentirte derrotado, perdido, acabado. Yo no sé cómo está tu vida. Hay cosas que nadie ve en tu mente, en tu corazón, solo Dios. Pero no tienes que desesperarte. ¿Por qué?